Hola, me da mucho gusto estar nuevamente con usted, acompañándole a través de estos medios que Dios ha permitido. Y quiero que me acompañe a ver un tema que es impactando por su palabra, porque la palabra de Dios es impactante. Y le pido que me acompañe a leer, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos del 4 al 12. Dice así la palabra de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Tal vez a usted le pueda parecer esto repetido, la lectura sí es repetida, el mensaje no, porque en el mensaje anterior no abarqué estos versículos, cosa que ahora sí vamos a hacerlo. Vamos a ver este tema impactando por su palabra. Ante el engaño y la maldad del mundo, existe la imperante necesidad de que la verdad y la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resalte e impacte por su propia naturaleza en quien quiera impactar. Mucha gente está creyendo mentiras que solo se vive mediante la corrupción. Se ha aceptado la mala y vana manera de vivir como si ya no hubiera esperanza. Muchos se han resignado a vivir bajo el temor, esperando que de una mano, débil por cierto, pueda dar alguna respuesta para mejorar las circunstancias, mientras que esta o estas manos débiles tampoco saben qué hacer en el mundo, tampoco saben qué hacer con lo que está pasando, pues ellos mismos están envueltos bajo las mismas y otras mentiras más. El mundo lo que necesita realmente es ver la mano de Dios, y es la iglesia del Señor Jesucristo la responsable de dar a conocer la gloria de Dios, pues a ella se le dio la esencia misma del Señor Jesucristo, ser luz de este mundo. Y esta luz no se debe esconder bajo ningún motivo, puesto que tiene una posición y una función que cumplir. El apóstol Pablo estaba convencido de ser enviado por el Espíritu Santo. De ahí que obedeció a su voz y tuvo la grata respuesta de ver al procónsul abrazando la fe por el impacto de la palabra de Dios. En los versículos 4 y 5 de esta cita, de este pasaje de Hechos, dice lo siguiente: que ellos, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, navegaron hacia Chipre, y llegados a Salamina, dice la palabra de Dios, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Quiero que notemos esto, que este Bernabé y este Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Y yo quiero hablar de este envío, porque el envío que hace el Espíritu Santo no es cualquier envío, es un envío divino que tiene una implicación muy importante. El Espíritu Santo no envía a alguien y se queda esperando noticia alguna.
Claro que no. La implicación más grande de ser enviados por el Espíritu Santo es esto, que la presencia misma, soberana y poderosa de Dios está y va junto con sus enviados. Bendito sea Dios por eso, porque ante este mundo que necesita, que requiere de un impacto de la palabra de Dios, cuando Dios envía a alguien por su Espíritu Santo a predicar la palabra, Dios mismo va con el enviado. Esto es estupendo. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: y he aquí, cuando ustedes prediquen y hagan discípulos, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo esto después de anunciar la labor que nos deja de hacer discípulos. Es la presencia misma de Dios que nos convierte a nosotros, la iglesia, relevantes por la predicación de su palabra. Es el mandato a predicar, y después de este mandato a predicar viene la promesa de Dios, estar con nosotros. Eso nos hace realmente relevantes. Eso nos hace a nosotros seres de impacto. Veamos cómo surge el impacto de la palabra de Dios sobre la vida de este procónsul que narra la Biblia, llamado Sergio Pablo. Para empezar, número 1, el impacto surge cuando un hijo de Dios se deja dirigir por el Espíritu Santo. El versículo 6 y el versículo 7 de Hechos 13 dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué importante es dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Yo quiero recordarle un poquito el tema pasado, de que este Saulo y este Bernabé ya tenían un estilo de vida muy formal, buscando la unidad en la iglesia, o viviendo en unidad más bien dentro de la iglesia. Eran personas que tenían el estilo de vida ministrando en la presencia de Dios, ministrando a Dios. Eran unas personas que escuchaban la voz del Espíritu Santo, discernían la voz del Espíritu Santo, y se disponían o se propusieron a obedecer esa voz. Eso fue lo que vimos hace 8 días en el mensaje. Y cuando vemos que este hombre, tanto Saulo como Bernabé, dice en la Biblia que hallaron a cierto mago, esa expresión de hallaron no es cualquier incidente, no es cualquier coincidencia que chocaron y allí lo hallaron. No, antes bien el diccionario nos enseña que la palabra original que se ha traducido como hallaron es fruto o es resultado de una búsqueda, es consecuencia de una búsqueda intencional. Esta búsqueda no la hicieron Bernabé y Saulo, esta búsqueda la provocó el Espíritu Santo, fue dirigido por el Espíritu Santo. Estos hombres ya habían llegado a Chipre, estuvieron en Salamina y luego cruzaron toda la isla para llegar a Pafos. Y en ese transcurso fue que encuentran a este mago. Dios tiene corazones preparados, porque junto con este mago Elimas, la Biblia dice que estaba cerca de él un hombre muy importante. Era un procónsul, era una persona de función pública, y este hombre, según la Biblia, era un hombre prudente. Pero no, su prudencia provocó que el Espíritu Santo estuviera buscando a Sergio Pablo. Más bien, era algo más que había. La palabra de Dios dice que él tenía deseos de oír la palabra. Dios tiene corazones preparados y por eso envía a personas dirigiéndoles. Dios tiene corazones o personas a quienes llegar, a quienes ir. Dios va a dirigir hacia donde Él ya está trabajando. Por ejemplo, Dios usó a Ananías
para que fuera a ver a Saulo, porque estaba trabajando en el corazón de Saulo. También usó a Pedro y lo encaminó, lo llevó hacia Cornelio, porque ya estaba trabajando allí. Ahora Dios está dirigiendo a Pablo, a Saulo y a Bernabé, los está dirigiendo hacia donde está este hombre llamado Sergio Paulo. Porque Sergio Paulo desea oír la palabra de Dios. Un impacto por la palabra de Dios comienza cuando un hijo de Dios se deja dirigir, no por sus emociones, ni porque pueda presentir algo, más bien se deja llevar por la dirección del Espíritu Santo. Entendamos esto: el trabajo del extendimiento del reino de Dios es un trabajo de competencia exclusiva de Dios. Él sabe cómo obra y dónde obra. Tú solamente déjate dirigir por el Espíritu Santo. La segunda cosa que vamos a ver de esto es que el impacto surge cuando un hijo de Dios se deja influenciar por el Espíritu Santo. Escucha por favor este versículo. Pero le resistía Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, y luego dice qué hizo, pero nos quedemos allí por un momento. La palabra de Dios nunca ha prometido tener una vida cómoda, una vida light para un hijo de Dios. Antes bien él dijo, el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero Él prometió aflicciones. Él dice que nos ha enviado como ovejas entre lobos. Así es de que no se ha prometido a un cristiano tal cosa como la comodidad. Llegas a los pies de Cristo, abrazas la fe y con eso tú te quedas y serás feliz para siempre. Un hijo de Dios no tiene tal promesa. Antes bien, un hijo de Dios debe saber muy bien que al momento de obedecerle a Dios va a haber oposición, va a haber gente que se resista a la palabra, van a haber circunstancias que van a servir de obstáculo para predicar la palabra. Pues hasta puede ser cuestiones de ánimo, con tal de que no se anuncie la palabra de Dios. En este momento es un hombre llamado Elimas, un mago, un tramposo, un mentiroso, el que por lo que expresa la palabra, tal parece que indica que era alguien que influenciaba sobre el procónsul. Así que resulta esta oposición con el nombre Elimas. Yo no sé qué oposiciones tú puedas tener, emocionales, circunstanciales, de personas, enfermedades. Yo no sé cuál sea el obstáculo que esté frente a ti. Pero aquí vemos dos cosas importantes. Vemos a dos hombres cara a cara. Uno representando el reino de Dios y el otro representando el reino de las tinieblas. Uno tenía un mensaje de luz, un mensaje de verdad, un mensaje de salvación, un mensaje de poder. El otro solamente portaba un mensaje de confusión en medio o envuelto de tinieblas. Eso sí, los dos estaban llenos. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y Elimas estaba lleno, dice la palabra, de engaño y también estaba lleno de maldad. La palabra lleno en cada uno de estas dos personas es diferente al leer los textos griegos. En Pablo, la llenura del Espíritu Santo, el estar lleno del Espíritu Santo, tiene que ver con ser influenciado plenamente por el Espíritu Santo. Es decir, Pablo al completo control de él. En cambio, Elimas, cuando se dice que está lleno de maldad y de engaño, solamente quiere decir saturado de engaño, saturado de maldad, pero sin un poder que lo respalde. Quiero decirte que Saulo no se llenó del Espíritu Santo en ese momento.
Tampoco sucedió que el Espíritu Santo llegara sobre él en ese momento. Ni fue algo como esto que hubiera recibido la unción de manera instantánea o de manera repentina. Y ningún otro pensamiento que se parezca a estos. Saulo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Saulo ya venía lleno del Espíritu Santo. Ya mencioné hace rato cualidades que tenía su estilo de vida. Así que cuando decide Pablo obedecer y llega ante el procónsul y tiene una confrontación, tiene oposición, tiene una crisis, tiene un obstáculo, algo que le está resistiendo, el apóstol Pablo no se echa para atrás. El apóstol Pablo no se pone a meditar en cuán grande puede ser la oposición, en cuán influyente pueda ser la oposición, en cuánto puede ser el alcance del desastre. Él no se pone a pensar en esto. Sí hizo algunas cosas importantes, por supuesto, y te lo voy a mencionar ahora. Porque cuando el Espíritu Santo llena a uno de sus siervos, cuando el Espíritu Santo llena, te hace saber algunas cosas que quiero señalar ahorita. Por ejemplo, te hace saber que es Él, es el Espíritu Santo que obra ante la confrontación, ante la oposición, ante los obstáculos. El ser lleno del Espíritu Santo es importante discernirlo así, porque cuando lo menciona las Escrituras, lo menciona para hacernos saber que no se trata de tu poder, no se trataba de la astucia de Pablo, no se trataba del poder de Pablo, no se trataba de la sabiduría de Pablo, ni siquiera él mismo. Se trata del poder del Espíritu Santo. Se trata de que realmente el enfrentamiento es de Dios, la competencia es de Dios. Es importante señalar esto, porque la Biblia no en vano menciona que Saulo estaba lleno del Espíritu Santo. Está quitando a Pablo de la escena y está poniendo al Espíritu Santo como el protagonista de quien va a confrontar la oposición. La pelea es de Dios. El rey David tenía ese concepto. Y atención, porque el rey David era un guerrero nato, era un guerrero por naturaleza y era un guerrero apasionado. Pero él decía esto: Dios es quien me ciñe de poder, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de la salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido, llegó a decir el rey David. También dijo esto: Jehová, que me ha librado de las manos del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. El rey David sabía que aunque humanamente hablando, él era un vencedor sobre ejércitos de otros países y aún sobre animales feroces como el león y el oso. Él adjudicaba la corona o la gloria a Dios. Él no decía que era su fuerza, él decía que era Dios. Así es de que el Espíritu Santo te hace saber que Él es el que lucha la batalla. El enviado es solamente el instrumento. El enviador, el Espíritu Santo, es el trascendental. Él es el que importa. Él es lo que vale. Tú y yo, igual que Pablo, solamente somos instrumentos. Sábete eso. La segunda cosa que enseña este momento de adversidad es que Dios, a través de la llenura del Espíritu Santo, te muestra la verdadera realidad de tu oponente, de tu adversario o de la adversidad que tengas, como le quieras llamar. Él te permite ver la realidad. Dice la palabra de Dios que Pablo, fijando en Elimas, fijando en él los ojos, eso de fijando tiene que ver con una mirada penetrante. Así que Pablo lo queda mirando de manera seria, penetrante,
y el Espíritu Santo muestra la realidad de ese ser que tenía enfrente, llamado oposición, llamado crisis, llamado como fuera. Y yo digo esto porque aunque aquí tiene nombre personal, nombre propio, como Elimas, esto es lo mismo en toda circunstancia que el mundo presente o que Satanás presente como oposición a la iglesia con tal de no predicar la palabra. Y lo primero que dice Pablo de este mago es esto: lleno de todo engaño. Era una bola de mentiras, el tipo era una bola de falsedad, y la falsedad no dura, no permanece. Y también le dice que estaba lleno de toda maldad. ¿Qué cosa hay detrás de lo que está pasando? El Espíritu Santo es poderoso para iluminar a sus hijos, para mostrar lo que en verdad está pasando, lo que hay oculto en algo, todo lo que viene con títulos o con etiquetas de verdad, con etiquetas de buenas intenciones. El Espíritu Santo sabe revelar lo que hay detrás de esto, y dice: estás lleno de toda maldad. Hijo del diablo, también le dice, hijo del diablo. Obviamente estaba lleno de maldad y lleno de engaño, de mentira. ¿Te imaginas? El diablo es padre de mentira, dice la palabra de Dios. Y también le dice: eres enemigo de toda justicia. En otras palabras, enemigo completamente de Dios, porque Dios es justo. ¿Hasta cuándo dejarás de trastornar? Entonces también era un trastornador de los caminos rectos del Señor. Alguien que corrompía, alguien que distorsionaba la verdad de la palabra de Dios. Y recordemos que su propósito era de que Pablo César, el procónsul, se apartara de la fe. Su intención era que él no abrazara la fe. Su intención era que él siguiera bajo la influencia de este engañoso, lleno de maldad. Así es de que cuando estás lleno del Espíritu Santo, Dios te enseña que es Él el que pelea las batallas y no eres tú. Es Él el que trata, el que tiene en control las circunstancias y no tú. También te enseña la verdadera realidad de las circunstancias que se está anteponiendo, que está obstaculizando a la predicación de la palabra de Dios. También te enseña que Dios es completamente poderoso para destruir las obras del diablo. Checa qué dice la palabra. Dice en la Biblia que el apóstol Pablo, cuando fijó los ojos en él y le dijo sus cosas, también desenmascaró la realidad de Elimas. Después le sentenció y dijo: la mano del Señor está contra ti. Dura palabra es esta. La mano del Señor está contra ti. La mano de Dios bendice o la mano de Dios maldice. La mano de Dios levanta a alguien o la mano de Dios destruye. Y le dice: y será ciego. Inmediatamente cayó sobre él oscuridad y tinieblas, dice la palabra de Dios. No hay poder que pueda prevalecer frente a la presencia misma de Dios y ante el impacto glorioso de su palabra. No hay nada que se resista. Por su palabra, las Escrituras dicen que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y por su palabra les dio vida, las vivifica y las sostiene, las sustenta también. Por su palabra, los espíritus malignos fueron echados de aquel hombre que estaba cerca de aquella región de Gadara. Por su palabra, el Señor Jesucristo hizo cesar la tempestad. Por su palabra, venció la ceguera de Bartimeo. Por su palabra, la muerte devolvió a Lázaro con vida de esa tumba. Y por la promesa de su palabra cumplida en nuestro Señor Jesucristo, Él despojó a los principados,
y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea Dios. No hay nada que se resista ante su palabra. Y por el poder de su Espíritu Santo, venció a la muerte, levantando a su glorioso Hijo de la tumba para hacerlo Rey y Señor de todo lo creado por los siglos de los siglos. ¿Con cuánta razón? Con cuánta razón el apóstol Pablo llegó a exclamar este pensamiento lleno de verdad y lleno de esperanza. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios por su palabra, por su Espíritu Santo, que ha dado a los que hemos creído en Él. Así es de que hemos visto dos cosas como puntos importantes o principales, más bien, que el impacto surge cuando un hijo de Dios se deja dirigir por el Espíritu Santo, pero también el impacto surge cuando un hijo de Dios se deja influenciar plenamente por el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver una tercera parte, que es el impacto surge cuando un hijo de Dios predica la palabra de Dios, pero bajo la dependencia total del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esta palabra maravillado, dicen los que saben, tiene una relevancia tremenda, porque viene de dos palabras compuestas, es una palabra compuesta de dos palabras, no la de maravillado, sino la palabra en griego. Dicen los que saben que viene de dos palabras, una que habla de fuera y la otra tiene que ver con golpe, maravillado. Así que es un golpe de fuera, y como lo define el diccionario griego de este hombre Vine, muy famoso, muy usado este diccionario, dice que es un fuerte golpe al pensamiento, un golpe fuerte en la mente que hace reflexionar por lo que ha visto, cosa nunca antes vista, que dicen que debe de ser esta palabra de maravillado, con una palabra, tal vez dos palabras que pueden ser más específicas, es la de quedó atónito o quedó impactado, o es la palabra atónito o la palabra impactado la que más fuerza tendría en ese pensamiento, porque la palabra de Dios por su misma esencia es poderosa. En ella misma se dice, o el escritor a los hebreos llega a decir, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta partir los huesos, el alma, las coyunturas, hace lo que se propone. Es una palabra viva. Pero cuando se trata de predicar la palabra de Dios, para que este hombre se haya maravillado o haya sido impactado, tenemos que recordar esto, que es el Espíritu Santo y solamente Él quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Así es de que cuando prediques la palabra, que sea bajo la dependencia del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué más pienso que fue el Espíritu Santo que hizo esa obra maravillosa de ser impactado por la palabra? Porque es Él y únicamente Él quien produce un nuevo nacimiento. Cuando prediques la palabra de Dios, que sea solamente bajo dependencia completa del Espíritu Santo. El apóstol Pablo llegó a decir esto a los corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agregan otras versiones de la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, hermanos, sigue diciendo el apóstol Pablo ya en el capítulo 2 ahora, de 1 a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino más bien en el poder de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios sometido completamente al Espíritu Santo. No hay nada que agregar ante las palabras de Pablo. No quieras tú, no quiera yo predicar la palabra de Dios sin la dependencia del Espíritu Santo. No impactará. Quien la hace impactante es el autor de la palabra. Concluyo con esto. Es tiempo que la iglesia vuelva a ser iglesia. Es tiempo que la posición y función que Dios nos ha dado sea manifiesto al mundo bajo la llenura plena de su Espíritu Santo, y que la predicación de su palabra, o para que la predicación de su palabra siga impactando en las vidas. ¿Qué puedes hacer al respecto? Quiero enlistarte 5 cosas. No menosprecies la locura de la predicación, como le llamaba Pablo. No menosprecies la locura de la predicación. Predica la palabra, como dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Aprovecha el tiempo, el lugar y el ambiente donde te tiene el Espíritu Santo para predicar su palabra. Con tus familiares, con tus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Comparte la palabra, predica la palabra aprovechando tiempo, lugar y ambiente. Pero cuando lo hagas, hazlo dirigido por el Espíritu Santo. Él te sabrá conducir a la persona o personas donde Dios ya está trabajando para salvación. Hazlo dejándote usar por el Espíritu Santo para poder enfrentar todo tipo de obstáculos, todo tipo de oposición que se puedan presentar. Recuerda que Dios es el vencedor. Hazlo bajo la dependencia de su Espíritu Santo, porque Él es el que provoca la conversión. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Impacta por su palabra, impacta por su palabra. Tiene menos de 3 años. Llevaron por primera vez un ejemplar del Nuevo Testamento en el idioma propio de una aldea de África. Y el líder de esta aldea, al recibir la poderosa palabra de Dios escrita, la levantó, lloró y la besó de alegría, y preguntó con mucha inocencia y con mucho entusiasmo al líder del grupo que llevaba los ejemplares. Y le hizo esta pregunta: ¿y a ustedes cuándo les llegó la palabra de Dios? El líder de este grupo visitante respondió: no lo sé, tiene muchos años. ¿Cómo? Volvió a preguntar el líder de la aldea: ¿tus papás la conocían? A lo cual el otro preguntó: sí. Pero ¿tu abuelo también la conocía? Siguió preguntando el aldeano. Sí, volvió a responder el donante del Nuevo Testamento. A lo cual el líder de la aldea le hizo una pregunta llena de reproche: ¿y por qué tardaron tanto? ¿Y por qué tardaron tanto en traérnosla? Impacta por su palabra. Hoy, más que en otros tiempos, hay grandes oportunidades de impactar vidas anunciando, predicando la palabra de Dios, este evangelio de salvación.
Hoy, más que en otros tiempos, hay muchas personas que de una o de otra manera, en redes sociales, plataformas de internet, en la radio, televisión, aplicaciones de celulares, etcétera, están escuchando el evangelio del reino de Dios, y muchos de ellos están abrazando la fe del Señor Jesucristo. Hoy, más que en otros tiempos, el evangelio del reino de los cielos está siendo llevado cada vez más a lugares lejanos de esta tierra, y cada vez más está llegando también a los diferentes grupos sociales. Hoy, igual que en otros tiempos, Dios sigue dando estrategias por su Espíritu Santo para vencer todo lo que se opone a la predicación de la poderosa palabra de Dios. Pero también hoy, más que en otros tiempos, es cuando se necesitan más obreros en la labor de Dios, que bajo la dirección del Espíritu Santo quieran participar del impacto que Dios hace en la vida por el poder de su palabra. Impacta por su palabra, impacta por su palabra. No tardes mucho. Que Dios te bendiga.